Ya tenemos a Matías Garro al aire con nosotros, preparador físico de Godoy Cruz, Antonio Tomba. Matías, ¿cómo andás? Un gusto estar con vos y poder charlar de este tema. Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te comento que estábamos hablando un poco de lo que, bueno, de lo que viene pasando en el fútbol argentino, que es hoy casi tema principal, te diría, además de que se están definiendo los campeonatos. El tema de las reiteradas lesiones. Bueno, Godoy Cruz ha estado afectado con un jugador de ellos en esta lista, que es Tomás Pozo. Quería consultarte, ustedes como preparadores físicos, cómo lo toman, porque viste que la gente, la mirada pública señala a tantos lados que a veces los preparadores físicos también son señalados eh, en este tema y bueno, quería saber tu opinión un poco al respecto, ¿no? ¿Cuál crees que puede llegar a ser la causa o si realmente es un misterio que tampoco está mal porque es algo que tienen a todos como buscando una solución, se pretende encontrar así un día para el otro? Bueno, mira, yo creo que el principal error que cometemos la gente que estamos en el mundo del fútbol, sobre todo, bueno, involucrando cuerpos técnicos, cuerpos médicos, periodistas, etcétera, es querer atribuirle a esta seguidilla de lesiones un solo factor, una sola causa. Y para mí es un cúmulo de factores, algo multifactorial, sobre todo en este tipo de lesiones ligamentarias donde no se necesita ni siquiera un traumatismo, un golpe para producirse, ¿sí? Si estuviéramos hablando de que tenemos una seguilla de lesiones musculares, desgarros, distensiones, etcétera, ahí sí yo te diría, bueno, podemos buscar una o menos causas que las producen, ¿sí? Planificación del entrenamiento, dosis o dosificación de la carga, seguidilla de partidos como se está hablando, pero en las lesiones ligamentarias me parece que hay múltiples factores y sobre todo es analizar caso por caso, ¿sí? Eh, Pienso yo, la lesión de nuestro jugador Tomás Pozo puede haber tenido una causa totalmente diferente a la lesión no sé, de Ulises Sánchez de Belgrano, etcétera. Entonces, en las lesiones ligamentarias creo yo que es erróneo querer atribuir un solo factor como causa de las mismas, primero que nada. Y después, bueno, analizar caso por caso qué puede haber pasado. Y sobre todo, eh, quiero mencionar, se han mencionado tantas causas, seguidilla de partidos, cargas de entrenamiento, modelo de tapones de los botines, estado de los campos de juego, pero nunca se habló, no se está hablando mucho de la predisposición genética del jugador. Hay jugadores que tienen predisposición genética a ese tipo de lesiones. Y eso no se habla muy poco porque está poco investigado en realidad. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad de contar acá en Mendoza con un médico muy reconocido en el tema, cirujano de rodilla, deportista, Matías Roy, que el otro día ponía mucho el foco en eso, en empezar a investigar la predisposición genética que tienen los deportistas de alto rendimiento a cierto tipo de lesiones. Así que creo que también va por ahí el tema. Bien. Bien, lo decías Matías, la cantidad de factores que influyen para que esto ocurra en el fútbol argentino, no más en este año, solo en la primera edición me parece que hay 20 afectados, 20 futbolistas afectados con esta lesión, que es la que los mata a los jugadores, por así decirlo, porque te saca de la cancha por lo menos la mitad de la temporada, o una temporada, mitad de año. Investigando las causas, nosotros justo antes de hablar con vos, debatíamos por qué puede llegar a ser, y te quería consultar si crees que la mayoría de las canchas están muy bien preparadas, por lo menos de primera división, para los futbolistas, y también si crees que este año justamente el calendario se apretó demasiado. En cuanto a los campos, al estado de los campos de juego, creo que sí, que podrían mejorar. ¿Sí? Han habido casos muy marcados este año de campos de juego en muy mal estado o no en las condiciones óptimas para una primera edición, un torneo de primera edición. Creo que sí, que se podría poner el foco en eso, en mejorarlos mucho. Eh, y en cuanto a la seguida de partidos, no es la primera vez, el año del Mundial también se apretó el calendario porque eh, por el tema del mundial. A ver, creo que se pone mucho el foco en eso, ¿sí? En la seguida de partidos, pero no se da siempre, ¿sí? No es algo que es todos los años igual, si bien hay que reconocer que es incómodo
Por ahí para nosotros, para planificar, para dosificar cargas, para administrar el plantel, es incómodo jugar cada 3 días, cada 3 o 4 días. A nosotros nos tocó una seguilla muy fuerte cuando tuvimos que afrontar la fase previa de Copa Libertadores. Tuvimos que rotar, tuvimos que elegir, dosificar cargas, minutos de juego. A ver, para nosotros, ¿qué es lo ideal? Jugar cada 6 días, ¿sí? Y por ahí tener una doble competencia o 2 dobles competencias por mes. Eh, pero no, bueno, es lo que nos toca hoy en el fútbol argentino y tenemos que hacerle frente a eso, ¿sí? Como te dije recién, no creo que sea la causa principal ni fundamental de esta seguida de lesiones. Matías, ¿cómo estás? Lionel te habla. ¿Qué tal? Te quería consultar si existen trabajos de prevención para este tipo de lesiones. Por supuesto, hoy en día, en cuanto a la preparación física, a la readaptación de jugadores lesionados, se ha avanzado muchísimo en eso. Se trabaja mucho en la prevención de lesiones musculares, lesiones de partes blandas que se llama, ligamentos, tendones, meniscos, articulaciones. Entonces, a raíz de... Esto no es nuevo, a ver, la lesión de ligamento cruzado no es una racha, es un clásico, ¿sí? Se da todos los años, dio la casualidad que ahora se puso el foco porque fueron muchas lesiones juntas, pero todos los años hay un número importante de ligamentos cruzados. Por eso se ha desarrollado mucho los protocolos de ejercicios preventivos. Lo que pasa que, bueno, el fútbol argentino es tan físico, tan exigente a nivel físico, tiene un ritmo tan alto, muchas veces, que bueno, el jugador o el atleta a veces lleva sus articulaciones tan al límite y quiere moverlas en ángulos para lo que no está preparado el cuerpo humano, justamente para hacer frente a esa exigencia de determinada jugada, de determinada acción de juego. Y bueno, ahí es donde se produce y ahí ya no tenemos nada que hacer, sobre todo en estructuras tan internas como son los ligamentos, ¿sí? Como son estas partes blandas donde, bueno, si bien uno se trabaja muchísimo, muchachos, hoy en lo preventivo, muchísimo, previo al entrenamiento, post-entrenamiento, el jugador trabaja contraturno de forma particular con profes, con kines, pero bueno, hay cosas que lamentablemente exceden a la mano del preparador físico, del médico y hasta del propio atleta. Matías, yo también te voy a consultar, bueno, justamente recién hablabas cómo lógicamente ustedes tratan de prevenir este tipo de lesiones, que a veces es inevitable por las cuestiones que mencionabas. ¿Cómo se trata a un jugador cuando está volviendo de esa lesión tan grave? Y por ejemplo, como Tomás Pozo, que ya la sufrió por segunda vez, ¿cómo se trabaja con este jugador? Que imagino que lo psicológico, que ya no es especialidad tuya, pero que también influye muchísimo. Y bueno, y lo físico, más que nunca, porque estos jugadores están cada vez por ahí más comprometidos con esa zona. Lo más importante es estar cerca del jugador porque está pasando un proceso de crisis donde no sabe cuánto tiempo va a estar afuera de lo que más le gusta hacer. Si bien se habla de 6, 7, 8 meses, cada caso es particular. Nosotros hemos tenido otros ejemplos, por ejemplo Nahuel Urariaga, que sufrió esta lesión y reincidió y bueno, le costó volver. Y bueno, estando cerca y hacerle entender que hay tiempos que respetar, que hay tiempos que no se pueden saltear y que bueno, que hoy existen las herramientas para volver totalmente pleno después de esa lesión. Que no es un factor que te deja fuera de la actividad, digamos, que es un periodo de tiempo de recuperación extenso, por supuesto. Por ahí es doloroso el proceso de recuperación, doloroso en el sentido emocional, en el sentido psicológico, pero tienen que entender eso, de que hay cosas que no se pueden saltear y sobre todo manejar el tema de la ansiedad, que es muy común en los atletas cuando sufren este tipo de lesiones. Y bueno, hoy en día los cuerpos técnicos están formados de muchas personas, cada uno en su área, que pueden aportar lo suyo: psicólogo, preparador físico, cuerpo médico, readaptadores, y cada uno de su lugar manejar esa ansiedad del jugador y sobre todo hacerle ver que hoy existen herramientas para que vuelva totalmente pleno a la competencia. Matías, te quería preguntar justo con esto que decía Manu, cuando un jugador se está recuperando, te voy a preguntar cuando vuelve ya el jugador, dependiendo de los meses que le lleve. Vos decías que cada caso es particular, el mínimo va de 6 a 8 meses.
¿Crees que esos ligamentos o esa rodilla queda al 100% cuando vuelve? ¿Queda más o menos ahí? O incluso mejor de cuando estuvo previo a lesionarse? A ver, cada organismo es diferente, cada cuerpo asimila de manera diferente la lesión, la recuperación y, y se apunta siempre a que llegue lo mejor posible. Ya eso es una pregunta mucho más para un médico, ¿sí? Que te puede dar detalles específicamente de la biología del tendón, la biología del ligamento, tiempos de recuperación en cuanto a la cirugía, pero se intenta que llegue lo mejor posible y como te digo, nosotros cometemos el error de querer generalizar y estos son casos muy particulares. Hay jugadores que vuelven rápidamente a la alta competencia, otros que les cuesta un poco más, otros que reinciden en la lesión y tienen que volver a una cirugía, otros que tienen que detener su proceso de readaptación y de reincorporación al grupo de trabajo y volver para atrás y dedicarle un par de semanas más a fortalecer la zona, la musculatura que rodea esa articulación. Cada caso es particular. Si les interesan detalles de la parte biológica, eso lo tienen que consultar con un médico que les va a poder dar mucha más precisión. Y el regado excesivo de las canchas, sobre todo en la previa del partido y también en el entretiempo que normalmente se riega. ¿Crees que es excesivo a veces y que eso también puede llegar a influir, que por ahí se lo riega demasiado? Porque claro, por ahí el campo de juego no estaba en óptimas condiciones y bueno, algunos clubes lo regalarán más, menos, dependiendo de cómo juegue y cómo le convenga. Y también los botines. Después, en esa lista hubo una persona que se encargó de especificar los botines que tenían cada uno y que los que tenían tapones semicirculares por ahí predominaban en este tipo de lesiones. Por eso una estadística simple como por ahí es algo que puede llegar a influir también. No, yo creo que el regado previo al campo de juego no lo veo como un factor determinante a predisponer lesiones. Al contrario, me parece que el no hacerlo y los campos de juego secos, duros, ahí sí puede ser un factor que predisponga a la aparición de ciertas acciones en el juego que lleven a lesionarse. El que esté rápido, el que esté más liviano y que la pelota corra mejor, más rápido, yo creo que no influye. Y en cuanto al modelo de los botines, vi esa publicación, vi esa estadística. eh, a ver, el jugador también a veces elige usar los implementos con los que se siente más cómodo. Creo que habría que seguir investigando en ese tema de si esa parte comercial, digamos, está afectando al rendimiento de los futbolistas, para bien o para mal. Se supone que para bien, pero bueno, si esto sigue apareciendo en el tiempo y este patrón se sigue repitiendo, bueno, habrá que rever, eh, las marcas tendrán que rever, o los mismos futbolistas que reciben sus botines de las marcas, si esto les está afectando negativamente. Hoy no te puedo dar con claridad una conclusión sobre eso. Matías, uno de los temas que nosotros siempre hablamos acá en la mesa es sobre el arbitraje del fútbol argentino. ¿Crees que se pega más de lo que se cobra, si influye en algo, como que no se cuida al jugador? A ver, creo que la tarea de los árbitros, sobre todo en nuestro fútbol, es muy compleja, muy difícil, porque como te decía recién, es un fútbol muy dinámico, muy físico, de mucho roce. Y por ahí, a ver, no sé si se deja pegar demasiado, porque hoy con el VAR esas cosas por ahí están más limitadas, los mismos jugadores te lo dicen, por ahí están más, se cuidan un poquito más del roce o de ciertas acciones porque están siendo observados por el VAR. Pero bueno, hay que entender también que es difícil la tarea de los árbitros en un fútbol tan pasional, aparte, tan complejo como el nuestro. No sé si en otros lugares será tan difícil dirigir un partido de fútbol, sobre todo porque acá es lo previo que se cuestiona durante el partido y termina el partido y se sigue cuestionando. Entonces bueno, creo que es compleja la tarea del árbitro y se equivocan como todo el mundo. Obviamente cuando somos perjudicados nos enojamos, cuando somos beneficiados por ahí no decimos nada.
les ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, para bien y para mal, pero sí te puedo decir que debe ser muy difícil dirigir en nuestro fútbol hoy en día. Matías, bueno, voy con la última pregunta. También agradecerte por predisponerte a darte tu mirada profesional. Godoy Cruz ya está en la próxima ronda de la Copa de la Liga. Probablemente, bueno, mínimo cuarto de final va a llegar. Es decir, va a tener menos tiempo que, por ejemplo, clubes que ya han quedado afuera, que ya saben que juegan estas 2 fechas y se pueden comenzar a preparar para la próxima, para la liga profesional. Se planifica de diferente manera, ¿no? Cuando un club, por ejemplo, llega a la final de esta copa, tiene mucho menos tiempo, o al menos 2 o 3 semanas menos de preparación. ¿Cómo se lleva a cabo? Obviamente vos tenés compañeros, tenés un cuerpo técnico entero, pero ¿cómo se planifica una pretemporada tan corta que le queda incómoda por ahí a un club? Porque el segundo semestre comienza ya dentro de poquito, no comienza en junio o julio como normalmente se hace. Sí, bueno, nos pasó al final del año pasado que también por ahí llegamos, alcanzamos las semifinales y hubo clubes que no alcanzaron cierta instancia y tuvieron más días de recuperación y más días de preparación. Ni hablar los equipos que llegaron a la final o que tuvieron que jugar Trofeo de Campeones, por ejemplo, que tuvieron menos tiempo. Pero bueno, si me das a elegir, yo quiero, si es jugar estas instancias, dame menos descanso y dame menos preparación y hacerme jugar todas las finales que podamos, ¿no? Eh, Ujú. Ni hablar, eso es así. Obviamente después tendremos que sentarnos a planificar, a ver cómo sigue el calendario, pero estamos acostumbrados, nuestro fútbol es así, es por ahí impredecible en cuanto a la organización. eh, en otras ligas por ahí vos a principio de temporada ya tenés todo el calendario disponible, competencias, días de descanso que te permiten mirar a largo plazo. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros es semana tras semana y hoy en día te digo que estamos pensando en el partido de Sarmiento y en lo que viene en las semanas siguientes, en cuartos de final, y después veremos una vez que se determine hasta qué instancia llegamos. Bueno, nos sentaremos a analizar cuántos días de descanso podemos tener y cuántos días de preparación para lo que viene tenemos. Pero bueno, estamos acostumbrados porque trabajamos en el fútbol argentino y es así el día a día. Bueno, Matías, te agradecemos por darnos esta entrevista y bueno, muchos éxitos para lo que se viene con Godoy Cruz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a disposición cuando necesiten. Muchas gracias. Bueno, ahí pasa Matías Garro, preparador físico de Godoy Cruz. Nos sirvió mucho este punto de vista porque, bueno, nosotros podemos hablar un poco más de la ignorancia, teniendo un poco de idea en cuanto a lo deportivo, pero no en lo físico. Ninguno de nosotros estudió ni se preparó para eso. Así que, bueno, salió una linda entrevista para